Bueno, em, siguiendo con los temas de esta primera mitad del siglo XX, vamos a tratar de ver qué es lo que pasa durante los años 40 y hasta mediados de los 50. Como saben, desde la década del 40 Argentina va a ver consolidarse, digamos, una serie de cambios políticos bastante fuertes, particularmente desde el surgimiento y la consolidación del peronismo y sobre todo durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, que lo que van a hacer es introducir cambios importantes tanto en lo económico y lo social como en las formas del Estado. Es decir, por un lado se va a consolidar una economía industrial que había empezado a surgir durante los años 30, porque ve sobre todo el desarrollo en los años 40, y se va a ir organizando y consolidando una forma de estructura del Estado que se conoce como Estado benefactor, que es un modelo que está bastante generalizado a partir de la posguerra europea y que en Argentina particularmente adopta un formato que se liga digamos, a la redistribución de alguna forma del ingreso económico. Esto significó que amplios sectores de la población se beneficiaran con políticas de redistribución y que en algún punto, o la mayor parte de sus puntos, promovió y acrecentó el proceso de movilidad social ascendente, es decir, los procesos de mejora en las condiciones de vida, pero a su vez movilizaron o estimularon la conformación de una sociedad masiva, predominantemente urbana, que ya venía desde los años anteriores y que se va a ver afectada ahora por una, digamos, política cultural estatal. Es decir, que si bien el espacio cultural se configuró como un espacio particular de tensión con artistas y con intelectuales, es decir, es muy común que se hable de los artistas y de los intelectuales antiperonistas durante el primer gobierno, sobre todo de Perón. También se generó a partir del Estado un área de directa acción pública sobre la cultura en el que es posible distinguir toda una serie de cuestiones. Por un lado, se produjo un crecimiento burocrático y una expansión de la agremiación de los artistas, es decir, se generaron las estructuras del Estado destinadas a la cultura, el Ministerio de Cultura, las comisiones nacionales, las comisiones provinciales, las secretarías, todo lo que tiene que ver con el área cultural en el Estado, que actualmente existe, se gestionó y se consolidó entre fines de los años 30 y durante los 40, particularmente en el gobierno de Perón. Se generaron, de hecho, y se consolidaron las principales formas de sindicatos artísticos, es decir, la Sociedad Argentina de Actores, las formas más modernas de la Sociedad de Compositores de Música, todo esto se consolida, de hecho, durante estos años. Se amplían y se hace una mayor dispersión geográfica de los bienes culturales gratuitos, es decir, sostenidos por el Estado. Y esto es particular en el caso de las universidades, que se vuelven gratuitas desde 1949, precisamente a partir de una legislación del Estado Nacional. Se fomentan estas industrias culturales que habíamos estado hablando en, en, en la clase, en el video anterior, precisamente la radio, el cine, e incluso se produce la llegada de la televisión. Y de hecho lo que esto significa también es que se amplía el público, es decir, aún mayor cantidad de gente puede consumir estos bienes culturales. Y a su vez esto se da en una estrecha relación con el control estatal sobre la producción cultural, es decir, con la intervención del Estado en la promoción e incluso muchas veces en la censura de algunos de estas cuestiones de producción. Esto se da, por un lado, porque se genera financiamiento para algunas cuestiones, de hecho hay toda una producción de cine nacional que se financia a partir del Estado, y también porque
algunas otras cuestiones, sobre todo en el segundo gobierno de Perón, van a ser eh, censuradas. En este sentido es que Marcela Gené, que es una investigadora argentina que ha estudiado la iconografía durante los gobiernos peronistas, ha marcado mucho la importancia de las imágenes. Según ella, los espacios estatales promovieron y sostuvieron lo que ella entiende como estrategias visuales de autorrepresentación, es decir, estrategias ligadas al uso de la imagen que permiten su utilización para transmitir precisamente y hacer más visible ciertas nociones acerca no solo de Perón y del matrimonio presidencial, como es el caso del retrato que vemos en la izquierda, sino también acerca de las cuestiones puntuales de los gobiernos justicialistas a partir de la gráfica. Porque precisamente las gráficas que se utilizan, como la que vemos del lado de la derecha, recuperan por un lado toda una tradición gráfica que viene de los grupos de las izquierdas, ¿no? de las izquierdas locales más tradicionales. Pero a su vez utiliza y recurre a todas estas estrategias representativas y sintéticas que se generalizan en los años 30 y que son propias no necesariamente de gobiernos autoritarios como podría pensar, como se pensaba hasta hace un tiempo, sino que son propias de casi todos los gobiernos. Es decir, desde los gobiernos autoritarios como los regímenes dictatoriales en Europa hasta el New Deal norteamericano, durante los años 30 recurren a este tipo de gráfica que es, por un lado, sintética, pero también es representativa, es figurativa, perdón, y que se liga precisamente a la propaganda o a la publicidad de regímenes gubernamentales, ¿no? Fíjense, esta imagen pertenece precisamente a uno de los pósters o los afiches que se difundieron a partir del primer plan quinquenal y precisamente genera o precisamente propone una síntesis, ¿no?, del gobierno peronista ligado tanto a la idea de la nación como a la idea de la producción y del trabajo. Y lo hace a partir de una figuración que es mucho más sintética que las otras representaciones que también circulan del peronismo, como es la del caso de Numa Iriñá, que es el caso de la izquierda, ¿no? Numa Iriñá, que era un pintor de origen francés, pero criado en Argentina, sobre todo criado en Pigüé, pero bueno, entre Pigüé y Bahía Blanca, ¿no?, que se convirtió en el retratista del peronismo. Generó esta obra, una serie de obras, ¿no?, esta y digamos la otra muy conocida, que es esta otra que fue destruida por la Revolución Libertadora en 1955. Y fíjense cómo son obras que se ubican en una función o en una producción híbrida, de alguna forma, ¿no? Porque por un lado recuerdan mucho a ese cuadro de aparato, ¿no?, que habíamos visto durante el barroco, a esa representación, sobre todo en el caso anterior, a esa representación que se liga a la construcción de la figura del poder, pero también se liga, y esto es particular en este otro caso, a la tradición del retrato típico de la burguesía local, ¿no?, nacional, durante el siglo XIX. Lo interesante es que particularmente en este caso, en el caso de la representación retratística de Evita, que estaban pensadas para una circulación tradicional, ¿no? Es decir, esta es una obra que actualmente está expuesta en el Museo del Bicentenario, es un óleo, es una obra tradicional. En el caso de este otro, que también es un óleo,
va a terminar siendo utilizado numerosas veces tanto en tapas de la revista, las publicaciones propias del partido, que es la revista Mundo Peronista, va a ilustrar todas las ediciones de La Razón de mi Vida, que es una obra, digamos, literaria ligada precisamente a la figura de Eva, va a pasar a utilizarse, digamos, como iconografía popular del peronismo desde entonces, y sobre todo a partir de la muerte de Eva, y desde allí va a ser utilizada en numerosa cantidad de cosas, inclusive en estampillas, en elementos decorativos. Es decir, es una imagen que luego se reproduce y se reproduce y se reproduce. Y esto es notable porque precisamente es una imagen que, si bien se produce originalmente como parte de un sistema de las artes, trasciende, ¿no? y circula en otro tipo de soportes y con otro tipo de fines. La imagen de Eva va a ser motivo de representaciones que no necesariamente son totalmente figurativas o completamente tradicionales, como la de César Vitulo, quien realiza esta obra por encargo del partido. La obra se llama Eva Perón, arquetipo símbolo, y la realiza por encargo estando él trabajando y estudiando en París. Y de hecho la obra queda, es rechazada y queda guardada en un sótano de la Embajada Argentina en París durante décadas, precisamente porque es rechazada por los propios comitentes, precisamente porque está demasiado, de alguna forma, mediada por las huellas de la abstracción, ¿no? por la síntesis de la imagen, porque de alguna forma se hacía bastante difícil reconocer la figura de Eva en esta imagen. Por lo tanto, de alguna forma molestaba a los comitentes, porque había sido encargada, si no recuerdo mal, por la CGT, por la Confederación General del Trabajo, y de alguna forma resultaba bastante chocante que la figura de Eva fuera sometida de alguna manera a este tratamiento de la figura abstracta. A partir de episodios como esos, se ha solido decir que el peronismo tuvo una actitud de rechazo, ¿no?, completo a las artes abstractas, y eso no es realmente cierto. Es decir, es mucho más complejo que eso. Es decir, las relaciones del peronismo con las artes visuales y la arquitectura no fueron ni monolíticas ni unívocas. Es decir, fueron sobre todo pragmáticas, pero además eclécticas. ¿Por qué? Porque precisamente las políticas culturales fueron eclécticas en función de distintos objetivos y muy ligados también incluso a las figuras de determinados personajes en las esferas de estas secretarías y ministerios de cultura. Sí es cierto que hubo una preferencia por la representación realista, precisamente para esa circulación ligada a la construcción de la idea nacionalista y a una cierta didáctica del arte argentino, particularmente frente a los sectores populares. Pero también es cierto que hubo un uso político del arte abstracto, el arte moderno, como un elemento que permitía la construcción o la difusión de una imagen de la Argentina como una nación moderna y sobre todo en el formato internacional. Durante la Bienal de San Pablo en los años 50 van a ser los artistas abstractos los que son enviados, digamos, seleccionados por el gobierno peronista para representar a la Argentina. Y acá es fundamental entender que no necesariamente siempre fueron del mismo signo, digamos, no siempre hubo una mirada coherente
de parte de los secretarios y los ministerios, ¿no? No es lo mismo, y acá en esto pueden usar Google y buscar, no voy a profundizar en esto, pero no fue lo mismo gestiones en el ministerio como las de Ignacio Pirovano, como las que luego vinieron de la mano de Oscar Ivanišević. Ahora bien, ¿qué era lo moderno o lo nuevo en Buenos Aires en los años 40? Y digo en Buenos Aires porque es precisamente lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía, pero no se restringe a Buenos Aires. Según Herrera, que es María José Herrera, que es el material con el que ustedes van a trabajar en la bibliografía, lo que se ve en Buenos Aires en los años 40 es un segundo momento de vanguardia. Y habla de un segundo momento de vanguardia porque precisamente lo caracteriza como algo que es completamente original y auténtico y que va a estar protagonizado precisamente por el trabajo geométrico formal. A partir de la aparición de la revista Arturo en el año 45, comienza a hacerse visible o comienza a emerger lo que llaman una nueva poética, ¿no? Es decir, una nueva manifestación que se iba a oponer tanto a la tradición naturalista, es decir, de la representación naturalista, como a las opciones más renovadoras que se habían hecho visibles desde los años 20. Es decir, se van a oponer tanto a las representaciones que podríamos denominar realistas, como a todas esas otras experimentaciones y exploraciones más de tipo formal que estaban jugando con las formas y las geometrías. El movimiento que aparece se llama movimiento arte concreto invención, y que tiene mucho que ver incluso con una cuestión regional, porque surge a partir de diálogos entre Montevideo y Buenos Aires, entre artistas uruguayos y artistas residentes en Buenos Aires. Este movimiento va a poner de alguna forma el énfasis en la idea de la invención, no la invención en términos de mentira, sino la invención como creación pura, libre, completamente desentendida de toda relación con la realidad ajena a la obra, es decir, la invención como pura creación. No hay aquí ni representación ni abstracción, porque abstracción sería un proceso que implicaría una progresiva abstracción de una forma reconocible. En este caso, lo que se habla es de la pura presentación, ya no representación ni abstracción. Y en ese sentido también son antirrealistas, pero también son antiabstractos, porque reniegan de todo aquello que sea relativo a la perspectiva lineal, a la tridimensionalidad ilusoria típica del Renacimiento, a la huella de la pincelada inclusive. Van a borrar toda noción del cuadro ventana. Fíjense que la forma en la que utilizan el color borra el gesto de la mano pintando. Es un color que es tan plano que es imposible detectar allí la pincelada, ¿no? Y lo que van a poner en el centro es algo que, digamos, de alguna forma está en relación con el desarrollo de las artes no figurativas en Europa, pero que introduce innovaciones también. Por un lado, van a ligar, digamos, toda su producción a las búsquedas y a las exploraciones sobre la geometría, la bidimensionalidad, la articulación entre colores y formas. Fíjense lo que está sucediendo en esta obra que vemos en la izquierda, que es una obra de Rod Rothfuss. Y fíjense qué es lo que utilizan. Lo que generan es un juego entre geometría, color y escalas, es decir, un juego que aparentemente sería completamente formal. Y sin embargo, lo que hacen es también estar jugando con la relación entre figura y fondo, porque lo que yo observo allí es que todo eso que se ve como gris es efectivamente el soporte, y lo que yo veo como blanco es ya directamente la pared, es decir, en este caso es la pantalla. Esto, que se conoce como marco recortado, es algo que van a digamos, explotar muchísimo
los artistas del movimiento concreto, precisamente porque lo que les permite es jugar o de alguna manera producir obra que se convierte de alguna manera en un objeto en sí mismo. Esto es algo que inclusive lo van a llevar más al extremo, digamos, o van a explorarlo aún más en términos de elementos en sí mismos. Por un lado, si yo me fijo en las obras de Julia Košice, como es esta que está en el medio, Roshi, está en la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Si me fijo allí, lo que genera Julia Košice es una estructura que es móvil, es decir, son elementos geométricos, pura presencia en términos de materia, ¿no? Con las que yo, si me lo permitieran en el Museo de Arte Latinoamericano, que no me lo permitirían, por supuesto, pero que si yo pudiese tocarla, podría jugar. Es decir, incorpora literalmente el movimiento en la estructura, porque yo puedo moverla. Es decir, incorpora algo que el arte contemporáneo luego va a explotar al máximo, que es la interacción con el espectador. La obra ya no es solo para mirar, es también para poder tocar, para poder interactuar. Y la forma de la obra depende de cómo yo la mueva. En el caso de Loza, de Raúl Loza, que es una de las obras que está sobre esta obra que está sobre la izquierda, lo que genera es la idea del campo fijo, porque lo que toma son precisamente formas y volúmenes geométricos en campos de color, campos planos de color, que componen una obra directamente sobre la pared. Lo que yo veo allí en color amarillo, naranjado, es la pared. Los elementos de la obra son esas pequeñas figuritas que yo veo allí como formando juegos geométricos. Luego, estas experimentaciones con la materia las van a llevar, a distintos planos. En el caso de Košice, va a ser un gran, experimentador de alguna manera con innumerable cantidad de materiales, incluso de origen industrial. En el caso que estamos viendo sobre la derecha, lo que hace es jugar con obras de gas neón, entonces hace arte lumínico. Estos son los años 50, ¿no? Hace arte lumínico, pero también empieza a jugar con obras que incluyen agua, entonces hace arte que se llama hidrocinético, juega con elementos de origen industrial como gases. Hay toda una experimentación que tiene mucho que ver con la cuestión industrial o la cuestión de la producción de los materiales industriales, pero también hay algo, y esto es donde se distancian de alguna manera o se diferencian de la cuestión, digamos, de las recuperaciones europeas, que es que todo este posicionamiento de vanguardia estética, ¿no? esta búsqueda estética, se acompaña también por una adopción o un acercamiento muy fuerte a los planteos de el materialismo dialéctico. De hecho, por eso una parte de este grupo que se va a escindir, digamos, se va a separar de los concretos, se llama MADI, precisamente por materialismo dialéctico, que es el posicionamiento ideológico o la filosofía política que subyace al marxismo. De hecho, esta vinculación con la izquierda, con el pensamiento de la izquierda, los va a llevar a muchos de ellos a ser militantes dentro del Partido Comunista, esto hasta fines de los 40, en la cual, digamos, año en el que los expulsan a partir de un debate en torno al problema del realismo. Ahora, ¿cómo se había generado esta formación, ¿no? Esta formación de estos artistas que ya no
es decir, cómo se había producido esta recuperación de las cuestiones, de las innovaciones europeas o de la vanguardia europea. Esto es importante porque precisamente estos artistas están surgiendo y se están formando en el contexto de la segunda posguerra, es decir, la, la posibilidad de viajar a Europa a formarse se había visto interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la formación se había vuelto algo exclusivamente local. Y la circulación de la información también había cambiado precisamente porque el intercambio de revistas y la circulación de exposiciones era muy dificultosa precisamente también por la situación bélica. Con lo cual la recepción que se hacía en Buenos Aires o en América Latina de las propuestas de las vanguardias estaba mediada o estaba posibilitada por aquellos libros o reproducciones, folletos que los inmigrantes y los exiliados de la guerra traían con ellos. Y allí hay una gran distancia entre aquello que se vio originalmente en esas reproducciones, que usualmente eran en blanco y negro, y lo que luego efectivamente se vio en las obras reales. Es decir, hay una diferencia muy grande, una distancia muy grande entre lo que se veía y lo que se pensaba que se estaba viendo. Y allí es donde se suele mencionar que está la originalidad de la propuesta argentina, ¿no? Es decir, la propuesta argentina creó a partir de una observación que estaba parcializada. Las búsquedas que realizaron los concretos o los artistas concretos, la abstracción, digamos, en Argentina, conjugaron o mezclaron una voluntad, y esto es muy significativo, una voluntad de generar una estética científica, ¿no? Es una propuesta estética que estaba muy ligada a el estudio de las formas en las que el ojo observa, recuperando también todas estas nociones novedosas, digamos, en el paradigma de la física, acerca de los problemas industriales y a partir de los problemas de la química, pero también recuperando la geometría y pensando, digamos, todo esto en función de algo que ya de alguna manera la Bauhaus y sus seguidores como Max Bill habían propuesto o habían pensado conceptualmente en torno a la idea del buen diseño. En definitiva, o en la base, lo que se promovía o lo que se sostenía era la idea de generar productos o producción que, utilizando materiales innovadores, es decir, innovadores desde lo tecnológico, de lo industrial, generaran estas obras objeto que permitieran o incidieran en la transformación de lo social, en la transformación de la realidad social, de alguna manera buscando escapar de alguna forma, o lo que ellos entendían, a la alienación del hombre moderno. Es decir, acá está en la base ese pensamiento marxista, ese pensamiento acerca de la transformación, del arte en función de la transformación social, pero ya pensado a partir de esta posibilidad tanto del diseño como de la experimentación con los materiales. Y acá el caso de Tomás Maldonado es sumamente interesante y es sumamente importante precisamente por sus implicancias posteriores, porque Maldonado, y por eso les dejo esta cita aquí en el video, Maldonado consideraba o opinaba que estaba profundamente mal o era un problema ético que las cosas bellas solamente fueran accesibles para los sectores que pudiesen pagarlas, es decir, solamente fueran accesibles para las clases acomodadas o los ricos. Entonces su planteo era que lo que el arte tenía como el arte, digamos, de vanguardia debía proponerse como misión era la posibilidad de generar elementos
de consumo popular, que pudiesen ser consumidos por las clases populares, que fuesen también bellos por su buen diseño. Por eso es que plantea que tanto en una pintura como en una cuchara hay elementos de cultura, son producciones culturales, y que tanto en la pintura como en la cuchara es posible atravesar este tipo de miradas estéticas, con lo cual la producción de objetos en serie, de objetos de uso cotidiano, puede, digamos, asumirse como un espacio en el cual incidir sobre la cotidianidad de los trabajadores y modificar, digamos, de alguna forma sus condiciones de vida, su realidad. Por eso, digamos, es en ese sentido que Maldonado y los concretos en general van a, pero particularmente Maldonado, van a incidir o van a estimular el desarrollo precisamente del problema del diseño ligado a este proyecto de industrialización que se estimula desde el gobierno peronista. Esto, si bien no, digamos, no se va a dar de manera sostenida en el tiempo, sí produce de manera progresiva la profesionalización del diseño en términos, digamos, separados, autónomos a las bellas artes. Es a partir de este trabajo de Maldonado y los concretos que empiezan, de hecho, a gestarse las carreras de diseño gráfico y de diseño industrial en las universidades argentinas, y precisamente esta noción de la estética ligada de manera fuerte al diseño de objetos en serie.